Bienvenidos a nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Tenemos sesión de miércoles 14 de enero. Unos mercados bastante dinámicos, bastante volatilidad. La tensión geopolítica Estados Unidos e Irán por momentos durante la sesión tenía, digamos, mayor tensión y eso claramente pues generaba bastante ruido en algunos activos, sobre todo temas de petróleo, y también teníamos datos macroeconómicos en la bolsa americana, datos de IPP, esos datos nos gustaron. Así que bueno, hubo una jornada interesante. Ahora, nosotros nos movimos hoy en la parte internacional, aumentamos liquidez y ya en un momento les cuento detalles del tema. Vamos con datos. Señores, sentimiento del mercado. Un mercado que en este momento se ubica ligeramente en complacencia. ¿Qué me gustaría a mí? Que el mercado se fuera a un extremo para que el dinero fluyera, fuera un poco más rápido. Sin embargo, hoy tomamos medidas en nuestro portafolio americano, que normalmente ha tenido mayor liquidez que posición, que acciones, pero teníamos una que otras tenencias. Hoy solamente quedan en nuestro portafolio dos tenencias. Una que tiene que ver con TLT, que es una fracción de bonos americanos, y otra tiene que ver con un segmento de alimentos, que hemos venido vendiendo el segmento de alimentos. Ese segmento ya no está cerca de un 3%, pero probablemente lo vayamos a liquidar. Solamente nos quedan esas dos tenencias. El resto es efectivo. Observamos algunos lunares y ante esa duda prefiero más bien recoger y tener efectivo en cartera. Señores, datos macroeconómicos, de esos datos que mueven el mercado, teníamos el IPP en los Estados Unidos, unas cifras que se ubicaron por encima de lo que el mercado tenía previsto, pronóstico 2,7, actual 3%, y el mercado asume, si hay un incremento en IPP, asume que se puede dar un incremento en los próximos datos de IPC o de inflación. Así que esto nos gustó. Ahora, teníamos inventarios de crudo que en un escenario normal estuviera impactado petróleo porque estos inventarios muestran mayor oferta. Mayor oferta, precio disminuye, eso es sencillo, pero como tenemos la tensión Estados Unidos-Irán, pues básicamente los precios han estado en la parte alta. Incluso el mercado o Estados Unidos ha venido amenazando con intervención. Sin embargo, en medio de la sesión al final hubo una declaración de Donald Trump que aligeró esas tensiones. Ya ampliamos esa información. ¿Vale? Señores, precios del petróleo, que han sido el commodity pues, de volatilidad. Brent y WTI finalizan con pérdidas de 1,20%. Esto que ustedes están viendo aquí del 0,11 que es positivo, es el corte del otro contrato. Ahora, hay que destacar algo bien interesante. Los precios de petróleo Brent y WTI marcaron máximos en la sesión 66,81, 62,36, ganando más o menos unos 50, un poquito más. Pero cuando Donald Trump aligera un poco el tono o le hace creer al mercado que esas intenciones de invadir Irán, pues quizás no se den, pues el mercado lo que hizo fue vender petróleo. El petróleo pasó del positivo a estar negativo, más o menos un 4% instantáneo de volatilidad, finalizando pues un poco más abajo de sus máximos, 65,40 parcialmente y el WTI $61. Y claramente el comportamiento de los ETF que tienen una composición, una réplica ligeramente distinta. Ojo, finalizaron con cifras negativas, el BNO 1,25% y el uso 1,18% respectivamente. Y aquí me permito darles un consejo que yo creo que les va a evitar contratiempos. ¿Cuál es el peor error que puede tener un inversionista o un trader, como ustedes lo quieran denominar? Y es que una posición positiva al final se le convierta en una negativa. Es decir, que habiendo tenido el dinero en el bolsillo, digámoslo así, o en la pantalla, haya querido esperar máximos, esos máximos no se den, el mercado empieza a retroceder, la esperanza lo lleva a mantener, efectivamente la posición queda neutral, se va a negativa y la estructura mental falla y el operador que tuvo ganancias decide liquidarlas. Ese es el peor error que puede tener un inversionista o un trader, ¿de acuerdo? ¿Por qué les menciono esto? Los commodities normalmente son explosivos. Ustedes saben que una gran parte de mi actividad se deriva en commodities. Cuando yo compro un commodity y me beneficio de una coyuntura,
yo debo de tener claros los niveles de venta, independientemente si la coyuntura se agudiza o se amplía. La razón es muy sencilla. Si yo me ubico o coloco en mi planilla, en mi bitácora, unos objetivos de venta y los objetivos se dan en pantalla, pero yo no ejecuto, ¿qué puede pasar? ¿Vale? Que en el mercado asiático existe alguna noticia y en el mercado asiático se ven gaps, es decir, saltos en el precio. Si son positivos, pues claramente eso no molesta a ninguna persona, ese es el ambiente natural. Pero mi tarea es asegurar utilidades y ante eventos de incertidumbre total, simplemente cubrir. Entonces usted, por estar buscando máximos, se expone a un cierre, a una volatilidad amplia en los mercados asiáticos, pierde la ventaja, pierde la operación. En la medida en que usted vaya teniendo niveles, váyalo liquidando. Ah, que la tensión geopolítica pueda subir, que pueda haber invasión, claro, eso se puede dar, pero deje una fracción que se mueva bajo ese elemento. Nuestra tarea no es vender en máximo ni comprar en mínimos. Ojo con eso. Escríbalo en una pancarta al frente para que usted en la pantalla no se deje guiar por esos aspectos. Es preferible dejar una rentabilidad en la mesa que tener al final una pérdida o exponerse a ese tema. ¿Vale? Listo. Y bueno, ante ruido, pues el mercado también se cubre en este aspecto. ¿De acuerdo? Ahora, si usted tiene acciones de hidrocarburos, pues tome la ventaja, es decir, asegure dinero en el bolsillo, señores. Ahora, ¿por qué les coloca Ecopetrol en esta zona? Porque ayer no la ubicaba. Porque en Ecopetrol también básicamente se monetiza. Se monetiza. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a la pizarra general, tenemos un ambiente negativo para la bolsa americana. El índice que más cae es el Nasdaq, cae el 1%, y le sigue el 0.53% del Nasdaq. En este instrumento, hoy veíamos volatilidad en el famoso VIX, incluso alcanzaba niveles de 18,10. Y hoy, luego de 40 días, sí había réplica en los futuros, es decir, en estos que tengo aquí, porque no se estaba dando. Incluso los CTF en el mejor momento ganaban 10%. De ese 10%, nosotros o yo no gané absolutamente nada. Y miren que lo interesante, lo paradójico es que en diciembre yo liquidé bajo pérdida una operación, estoy esperando niveles más económicos para recomprar y básicamente el precio se ha saltado el día de hoy. Cosas que pasan, y les cuento esto porque incluso personas como yo con experiencia, esto nos puede suceder, a ustedes les va a seguir pasando y a mí también. Ojalá pudiéramos tomar todos los trades. Ahora, esa réplica que se da en volatilidad se da básicamente por el cierre de cortos, no porque realmente exista una estructura robusta en el seguro o en la cobertura. Básicamente, en palabras sencillas. Si la situación con Irán no se amplía, esa ganancia de hoy básicamente se diluye. ¿Vale? Seguimos de cerca el mercado argentino porque queremos comprar Argentina, pero como siempre lo hemos dicho, al precio correcto, ¿no? Aquí no pagamos de más. Pagar de más al final es limitar nuestra utilidad y pues esa no es la tarea, ¿vale? Es hacerlo bien. Ahora, activos más cercanos para ustedes, tenemos a Bancolombia, tenemos a Aval, tenemos a Ecopetrol. En Aval decidimos básicamente cortar, recoger utilidad de lo que quedaba, Ecopetrol, utilidad de lo que quedaba, así que esos dos instrumentos ya no hacen parte de mi cartera. No tengo Bancolombia, se encuentra, digámoslo así, inclinada para nuestro gusto, así que simplemente la vemos desde la barrera. Y aquí también observamos algo de distorsión. Ahora, claramente también está respondiendo a la distorsión colombiana, que más que una distorsión, bueno, se explica por el volumen puntual de extranjeros y por las compras puntuales de carteras colectivas. Están jalonando ISA y eventualmente pues el mercado intenta hacer la manipulación, la conversión en la bolsa americana. Con esto yo simplemente tendría prudencia o no sería el activo que yo miraría. Así que en este momento el portafolio es casi un 97% líquido y eso básicamente les tiene que dar a ustedes una razón adicional para ser prudentes. Observamos algunos riesgos americanos y yo prefiero verlos desde la barrera. Bueno, esta ya la mencioné sobre los temas de Irán. ¿Qué le enviamos a nuestro público esta mañana?
¿Quién es nuestro público? El público que hace parte de Franco Forex, ¿de acuerdo? Ustedes saben que todos los días antes de apertura se envía una planilla con precios y un título que de alguna u otra forma expresa, sumado a los comentarios, cositas del mercado. Entonces, mire esto, señores. Ecopetrol en punto clave, 2068,99, dólar Colombia en rojo. Se cumple escenario expuesto en la clase número 58. Este fin de semana se subió una clase pública, la clase 58 parte 1. Había hablábamos del nivel de dólar, incluso ayer, sobre la compra del 33%. Y bueno, la parte 2 ya se contaban cositas más adicionales puntuales sobre Ecopetrol, entre esas este precio. Esto es lo que uno llama un amplificador de tendencia, ese punto clave en donde si el mercado lo supera y lo confirma, hay chispazo. Yo quiero pensar que la membresía incluso con esa sola clase el fin de semana se pudo haber pagado para un público. Ya ahorita hablamos un poquito más sobre eso. Y para dólar, pues básicamente es compra escalonada. En nuestro modelo hay una clasificación compra escalonada. ¿Listo? Ahora, nuestro modelo enviaba un dólar fuera de pivotes en la sesión previa, aunque yo auguraba que en el intradía pudiera llegar un poco más abajo, pero también hay que dejarlo claro. Pero básicamente un dólar finalizando fuera de pivotes. Que miren lo que pasaba con petróleo. Un petróleo, al contrario, en pivotes en venta, en pivotes en compra, pivotes en venta. Estaban saliendo de la volatilidad diaria normal, ¿vale? Que el mercado siempre responde a las volatilidades diarias en los niveles de confiabilidad. ¿Listo? Va. Miremos cómo cerró dólar, 3.681,15. Y esto también llama la atención porque esta mañana había mucho ruido con dólar. Yo creo que nos escuchamos unas 6 7 entrevistas donde básicamente hoy daban un dólar a 3.500 pesos, ¿sí? Y yo entiendo que los medios de comunicación pues tienen la tarea de precisamente de compartir ese tipo de temas. Sin embargo, yo los invito a que siempre depuren fuentes y siempre las cosas que hagan las hagan basadas en datos. La emoción normalmente lleva errores, entonces ojo con eso. Ayer hablábamos sobre dólar, básicamente es un trade que ya el público pudo haber tomado con 50 pesos. Entonces simplemente un dinero relativamente rápido, no sencillo, relativamente rápido, ¿vale? Y esto tiene que ver en parte o ese rebote porque ese capital de deuda extranjera o de nuevas colocaciones, una parte seguramente no entre tan rápido. Ahora, si observamos el volumen de las actividades en dólar, tampoco observamos un volumen diferente al usual. Así que vuelvo y los invito a que de la información que tengan, que con que tengan en redes sociales, filtren, diferencien el ruido de la información correspondiente. Ustedes saben que esta información, pues, todos estos datos también aparecen en Franco Forecast, que tiene un Twitter, que es un Twitter pues, de acceso pues, a los miembros. Ahora, así como el dólar rebotó, por lo menos en el día, en la deuda pública también hubo cositas interesantes, perdón, también hubo cositas interesantes. Por ejemplo, los rebotes en la tasa fija, 51 puntos de tasa fija en las referencias 2035-2040. Esto podría ser como los títulos que bordean la parte intermedia. Cuando digo bordean parte intermedia, es que en los títulos hay vencimientos cortos, intermedios y largos. Para explicar un poquito mejor, un vencimiento corto, pues es 2026, pues prácticamente en el mismo año, 2027, 2028. Ya 2035, 2040 estaría ya un poquito más hacia el lado de la parte intermedia y ya bonos de 2050, 2058, año 2050, 2058 son parte larga. Y básicamente mientras el mercado tiene ese apocalipsis con los temas de deuda que sí generan un tema de presión para Colombia, pues en la pantalla han habido cosas diferentes. Esto básicamente es un pequeño resumen de lo que ha sucedido del cierre del viernes a hoy. Básicamente unos bonos que generan 51, 48 puntos básicos. Eso es platica, señores. Y si yo voy a la parte de VR también, 46 o 20, incluso 13 puntos básicos también es platica. Entonces, ahora, ¿por qué aunque esa colocación es negativa? Es decir, porque endeuda al país, porque es lo que está sucediendo, porque estos títulos rebotan. Pues básicamente es sencillo. Primero, porque esos títulos han estado sobredemandados. Casi 5 veces la última emisión en dólares. Y las tasas y la colocación de VRs hace unos días también estuvo demandada casi 6 veces.
Básicamente Colombia sigue siendo un pagador puntual. Ahora, que nos prestan caro, malo para el país, sí, bueno para quien nos está prestando el dinero. Están haciendo el negocio redondo. Pero Colombia sigue siendo un país que paga. Y mientras pague, nuestra deuda va a seguir siendo apetecida a tasas altas. En el momento en que Colombia se convierta en un pagador irregular, ahí ya pierde confianza absoluta, ya es diferente. Pero básicamente el ruido en dólar y en deuda pública, pues básicamente ha generado algunos trades interesantes. Recuerden que también compartimos opiniones en nuestro Twitter, Diego Franco BBC. Recuerden que este es el enlace directo a comunicarse conmigo, este es mi WhatsApp, simplemente clic y estamos conversando. Recuerden que estos datos todos los días están en la membresía, tiene este valor, tienen 40 días de garantía o devolución total de los recursos, diagnóstico de portafolios y hoy tuvimos un día, yo creo que generoso, porque ya habíamos compartido la información sobre algunas cosas que ya voy a explicar, pero aún así las personas me consultaban a través del chat y hoy fuimos generosos, digámoslo así, así que hoy tuvimos respuestas un poquito más amplias y yo quiero pensar que esas respuestas se monetizaron y que esa monetización pagó esto de lejos, ¿de acuerdo? Listo. Señores, vámonos a la parte de renta variable o acciones. Tenemos un mercado subiendo 1,12%, 2.261,62 unidades, marcando un nuevo máximo histórico y marcando un nuevo máximo intradía, es decir, en medio de la sesión. 2.270,75 unidades, pero un volumen importante, interesante, 312.000 millones en general y 285.000 millones en contado. Esto es contado, la diferencia pues básicamente son repos y apalancamientos. Este volumen corresponde a flujos que están entrando por vía electoral, cruces puntuales y algunas depuraciones de papel. Y a mí me parece increíble que el mercado no se está dando cuenta de qué papeles se están depurando. Básicamente están saliendo público cansado y los está recogiendo público profesional. Público profesional normalmente sabe a dónde quiere, es decir, mantiene las acciones hacia sus objetivos. Ahí hay plática en pantalla, ¿vale? Ahora, vámonos a la parte de acciones. Bueno, aquí tenemos el Colcap. Vámonos a la parte de acciones más valorizadas. Tenemos a ISA subiendo 5,36%, 29.500 pesos. Por aquí está entrando capital. Hay algunas moderaciones que se han dado en el intradía, pero al final el mercado vuelve, la ubica en la parte alta. Yo sigo pensando que es para que la gente monetice y aproveche. No es una mala empresa, por el contrario, es una empresa de mucha calidad, pero el precio quizás es el que me incomoda para inversores como yo. Simplemente yo sigo pensando que ahí vale la pena hacer algún tipo de ajuste o moderación. Ecopetrol avanza 2,91%, incluso llegando a precios por encima de 2.150, incluso un poquito más durante la sesión, y cerrando en 2.125 pesos. Ahora, recordemos que le enviamos a nuestro público esta mañana. ¿Cuál era el pivote amplificador de tendencia si se confirmaba? 2.068,99. Incluso en la sesión previa al mercado, digamos que estuvo en pivote, lo superaba, pero al final cerraba ahí. Por eso ayer hablábamos sobre ese nivel. Pero esa información no solamente se compartió hoy, miren, esta información se compartió el fin de semana en la parte 2. Las clases tienen dos partes, una parte que es pública y un premio que yo le doy a mis seguidores con información un poquito más al detalle. Entonces, aquí teníamos unas acciones AAA y algunas tenían clasificación de moderación y otras tenían clasificación de mantener. Entre esas está Ecopetrol y aquí dice 2068,22. Y en la clase, en la explicación, decía, si el precio se confirma, el primer objetivo va a ser 2.185 pesos. Ese precio objetivo perfecto no lo ha logrado, pero durante la sesión estuvo muy cerca a ese precio objetivo. Ahora, si usted decidió monetizar a 2.120, 2.130, 2.140 una parte, eso está bien, porque repito, nuestra intención no es vender tampoco en máximos. Pero básicamente este trade, a lo que fue en el máximo de la sesión, repito, pues pudo haber pagado una membresía sin ningún problema. Incluso yo también aproveché para monetizar una parte de esa operación. En Estados Unidos no tengo, en Colombia sí hice una monetización de unas fracciones de Ecopetrol. Y si mañana el mercado pues me da algún tipo de chance adicional, sigo monetizando.
Pero cuando yo quedo mixto, quedo en una posición muy sencilla porque también puedo recomprar si eventualmente la tensión con Irán disminuye. Y es más, si Donald Trump vuelve y repite lo que dijo en la tarde, ¿sí?, de no atacar Irán, el precio del petróleo básicamente se puede arrumbar 3-4%. Y eso solamente nos alcanza para volver a recomprar Ecopetrol. Pero ¿qué dice? Aseguré, ¿vale? Dinero en el bolsillo y dejo una participación ahí rodando en el portafolio. Y en algunos casos muy puntuales, la liquidé toda por la estructura que se tiene. Cada público, cada empresa es, digamos, un aspecto muy diferente. ¿De acuerdo? Listo. Bogotá, 2,42%, también tiene una clasificación bastante particular en nuestro modelo. Terpel sube 2,08%, pues realmente estaría más bien inclinado a que disminuyera para tomar posición. Básicamente lo que ha impulsado a esta compañía es el yield que el público espera en temas de dividendos, también resultados financieros, pero yo necesito margen de seguridad para poder adquirirla. Ahora, cuando usted es un inversor como yo o un operador como yo que busca un margen de seguridad, a veces nos exponemos a que ese margen no se dé y que el activo suba y nos perdamos esa fiesta. Sí, es un riesgo. Y ese riesgo, digamos que siempre voy a lo voy a tener, porque si yo pago de más un activo, pues básicamente estaré incumpliendo mi propio reglamento. Así que si en algún momento o instante, por esperar ese margen de seguridad, el precio se nos va, no pasa nada, ya vende la oportunidad para nosotros. Y el H-Colcel sube 1,94%, una estructura que a mí particularmente pues no me genera ningún tipo de ventaja. Nutresa cae 1,79%, Celsia cae 1,48%, me gusta este retroceso. Grupo Aval cae 1,30%, me gusta este retroceso. BHI cae 0,95%, en 3,90 me llamaría la atención, 3,90, 3,77. Y Preferencial Grupo Argos cae 0,90%, también me gusta este retroceso. Como pueden notar, a veces el mercado se encariña con ciertos papeles, pero deja otras bellezuras al otro lado de la pantalla. Colombia tiene un valor importante, pero a veces el mercado asume que donde está el volumen necesariamente está el dinero. No siempre. Mi labor es conseguir esas empresas o esos detalles donde el mercado no valora bien las empresas. Señores, un fuerte abrazo. Recuerden que estoy en Twitter, en el correo. Nos vemos en la próxima sesión. Para Data IFE que les habló, Diego Blanco.